Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Bienvenido amigos, amigas, hermanos en Cristo. Un día más en Profundizando Más. Tenemos un nuevo contenido. Trataremos de conversar un poco sobre la inmadurez espiritual. Trataremos de profundizar en ello con la ayuda de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, poder invitarles a suscribirse para no perderse nuestro contenido futuro. Vamos a tener nuestra lectura central en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol Pablo reprende a los corintios por su inmadurez espiritual y carnalidad demostrada por medio de sus divisiones. Inclusive en los versículos posteriores podemos leer, versículo 3, porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aunque eran creyentes y habían nacido de nuevo, no crecían como era debido. Y he aquí el punto de esta conversación y esta predicación. Un motivo del estancamiento e inmadurez, en efecto, en esta carta y en esta lectura, lo vemos causado por los celos, las contiendas y las disensiones, como lo acabamos de ver en el versículo 3. El sectorizar la iglesia jamás será la opción para un crecimiento óptimo. Leamos el versículo 4. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Como repetimos, el sectorizar la iglesia jamás será la opción para un crecimiento óptimo. Podemos observarlo como la iglesia de Corinto estaba tratando de sectorizar la iglesia y estaban habiendo divisiones entre ellos, siguiendo a diversos maestros, no fijándose en que uno cumplía una labor específica, pero cada uno pertenecía al cuerpo de Cristo. Solo piensa cómo el surgimiento de diferentes denominaciones o inclusive ha provocado divisiones. Incluso con esto no estamos tratando de llamar a una especie de ecumenismo doctrinal, sino como en el antiguo tiempo lo correcto era enseñado y las herejías eran expuestas. Entonces lo interesante sería que no tratáramos de buscar, ¿cierto?, diferentes denominaciones y porque mi iglesia, ¿cierto?, no está conforme a lo que ellos enseñan, yo voy a plantar una nueva denominación para enseñar lo que yo considero correcto. Sino que tenemos que buscar la verdad a través de la Escritura. No es posible que la verdad la queramos tener cada uno, sino que la verdad la tiene Cristo a través de su revelación perfecta. Me gustaría que pudiéramos leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 14 al versículo 16, y dice: así que ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
en sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros pudiéramos observar cómo es que ha ido en crecimiento la Iglesia de Dios, no a través de una denominación, sino como la Iglesia universal de Dios. No quiero que en su mente de inmediato usted ponga su denominación y su letrero, sino que vean la Iglesia de Dios a través de el tiempo y a través de los años y a través de los siglos. Quizás, ¿cierto? Sabemos que comenzamos con la era apostólica y quizás también no es menos cierto que luego comenzó la Iglesia Apostólica Católica Romana. Y luego también tenemos, ¿cierto?, como la Reforma Protestante, ¿cierto?, quizás generó una división, pero no es menos cierto que Martín Lutero no intentaba generar esta división, sino más bien porque la Iglesia romana no quiso aceptar la idea de una reforma en su iglesia y volver a los inicios de la Escritura. Ellos lo excomulgaron y se generó esta división, y los muchos que estaban de acuerdo a Martín Lutero y a esta reforma se fueron juntamente con él, y es así como crece el protestantismo. Quizá hoy mismo podemos ver cómo también muchas ramas a través del protestantismo, ¿cierto?, han quizás también malinterpretado las Escrituras y han llegado a ideas erróneas. No estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que alguna denominación tenga la verdad absoluta, pero en sí, si pudiéramos tan solo concluir en esta verdad, que toda denominación necesita una reforma hoy en día. Los niños no les atrae el alimento contundente, ellos son felices con su leche, mientras no les falte, todo estará bien. Pero ¿acaso esto nos vuelve maduros? De ningún modo. Una gran verdad es que los predicadores debemos adaptarnos a las capacidades de los oyentes. Pero estos oyentes, que a la vez son creyentes, tienen el deber de crecer en gracia y en conocimiento de las Escrituras. Hoy en día es el boom de tergiversar ideas como, por ejemplo, el ser como niños. Pero esto claramente no se refiere al modo de pensar, sino en la malicia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Observa la triste historia de nuestros púlpitos llenados con personas sin preparación, que ni siquiera el interés tienen de crecer en el conocimiento para poder hablar con fundamento bíblico. Niños predicando en todo aspecto de edad y también en mentalidad espiritual. Hermano, ojalá todos podamos crecer en madurez espiritual para así discernir lo que necesitamos hoy en día para enseñar en nuestras iglesias. Necesitamos una reforma. Pudiéramos leer Hebreos capítulo 5 desde el versículo 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con esta predicación te invito a poder madurar a través de las Escrituras, entre tu lectura diaria, en el devocional diario, que puedas tú intentar tener un tiempo para con Dios. No tan solo puedas tú abrir tu Biblia cada vez que te congregues, sino también es necesario que puedas escudriñar en tu hogar y darle el tiempo necesario, el tiempo de Dios. Que Dios te bendiga. Intenta pensar cómo ha crecido la iglesia durante los tiempos, durante los siglos, cómo ha ido avanzando y cómo ha ido pasando por diversas etapas. Es interesante e importante ver
cómo no de la noche a la mañana tenemos lo que hoy llamamos iglesia, sino que en el transcurso del tiempo ha sido tratada por el mismo Dios. Dios nos bendiga y podamos escucharnos en una próxima enseñanza.